Muy bien. Ayer hice una promesa en la reunión de matrimonios de que hoy iba a terminar con Colosenses, capítulo 3, versos 18 y 19. Y quiero cumplir mi promesa. Habíamos visto de cuál era el propósito principal del matrimonio. ¿Lo recuerdan? Había una imagen y una imagen que era la copia de esa imagen original. El matrimonio era la copia y la imagen original era la relación de Cristo con su iglesia. Y cada matrimonio existe, fue diseñado, fue creado para representar, para ser una imagen viviente de la relación que tiene Cristo con su iglesia. Cristo amando a su iglesia, preocupándose por su iglesia, sacrificándose por su iglesia, como el marido. Y su iglesia obediente a Cristo, gozosamente siguiendo su liderazgo a través de lo que Él nos dejó en las Escrituras, como la esposa sigue a su esposo. Habíamos visto esta imagen en cada matrimonio y la importancia que eso tiene. Y hoy vamos a ver juntos en Colosenses, vayan ahí por favor, Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 18 y verso 19. La semana pasada nos fuimos al pasaje paralelo de Efesios, capítulo 5, que es la parte extendida de esto. Pero hoy nos vamos a concentrar y nos vamos a quedar únicamente en este texto. Colosenses capítulo 3, versos 18 y 19. Lo leemos y oramos juntos. Colosenses capítulo 3, versos 18 y 19. Casadas, creo que ya lo podrían decir de memoria ustedes, ¿no? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Padre, te agradecemos, Señor, por una vez más tener la oportunidad, el privilegio de reunirnos delante de tu palabra. Y Padre, que sea tu palabra la que nos esté guiando, la que nos esté liderando, la que, Señor, nos esté mostrando cuál es el camino que debemos seguir, cuáles son tus instrucciones, Señor, que queremos obedecer. Padre, al haber visto la base del matrimonio, que es representar tu imagen, la imagen de Cristo, amando y sacrificándose por su iglesia, la imagen de la iglesia que está obediente, siguiendo la guía de Jesucristo. Y Señor, al entender que esta relación está soportada, está cubierta, está protegida por el amor, como vimos la semana pasada, Señor, ayúdanos a ver nuestro rol. ¿Qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros? ¿Qué esperas de la esposa? ¿Qué esperas del esposo? Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo que Dios espera de esto? La base era el propósito del matrimonio, representar ante la humanidad la relación de Cristo con su iglesia. Lo que cubría, lo que protegía esa relación era el amor del esposo por su esposa y el amor de la esposa por su esposo. En el esposo traducido en el sacrificio que hace por su esposa. En la esposa ese amor se traducía en la sumisión, en la confianza en el liderazgo de su esposo. Pero ¿qué es lo que Dios espera entonces de cada uno de nosotros en particular? Lo primero que Dios espera, según lo que vemos aquí, es obediencia, tanto del esposo como de la esposa. Dios espera de un matrimonio cristiano obediencia. Ahora, ¿solo lo espera de los matrimonios o de todos los cristianos? De todos los cristianos.
Dios quiere obediencia, Dios espera obediencia, Dios demanda obediencia. Fíjense el tono en el que lo dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. No es una sugerencia, es un mandato. Y si el mandato viene del Creador del universo, no hay opciones. Por lo menos no debería haberlas. Él demanda obediencia. Esa palabra sujetas, la habíamos visto, es la palabra jupostazo. Y jupo viene de ponerse debajo. Y la esposa se espera que se someta, que se ponga debajo. No como inferior, porque no fue tomada del pie, no fue tomada de la cabeza, fue tomada de la costilla. Pero sí siendo guiada, siendo liderada por su esposo. Y eso demanda obediencia. En 1 Corintios capítulo 14 y en 1 Timoteo capítulo 2, Pablo nos da algunos argumentos de por qué Dios demanda esta obediencia. En 1 Corintios capítulo 14, versos 34 y 35. 1 Corintios 14, versos 34 y 35. Hablándole a esta conflictiva iglesia de Corinto, resolviendo algunas otras cuestiones. Entre medio de esas cuestiones que estaba resolviendo, Pablo le dice, verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Esto no quiere decir, llevándolo al extremo, sin entender el contexto de Corintio, de que la mujer tenía que llegar y no podía decir hola a otra persona. No está diciendo eso. Lo que muy probablemente estaba sucediendo, ¿recuerdan? La iglesia de Corinto era una iglesia espiritual o una iglesia carnal. Carnal. Y cuando en una iglesia, en una asamblea, empieza a dominar la carne, las voces se empiezan a levantar. Y algunos se atropellaban cuando hablaban. Pablo lo instruye capítulos antes, de que debían hacerse las cosas con decencia, con orden. Y muy seguramente lo que estuviera sucediendo es que la mujer diría, a mí me parece esta otra cosa, ¿o no, mi amor? Y empezaba a hacerse el debate cada vez más acalorado. Muy probablemente eso sea lo que haya sucedido. Y para que no haya más problemas así, porque en ese tiempo, ahora no, pero en ese tiempo el problema de la mujer era de la lengua, seguramente. Hoy no, hoy ya eso cambió. Pero en ese tiempo sucedía. Entonces dice que callen las congregaciones, no le permito hablar, no que se ponga a enseñar y lo demás. Verso 35. Y si quieren aprender algo, es decir, si algo no escucharon bien, si algo no entendieron bien, si algo no les parece que está bien, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, queda mal, es desagradable que una mujer hable en la congregación. ¿Se piensan que es desagradable que una mujer llegue y te diga, hola hermano, Dios te bendiga? No. Las cosas que hablaban, el tono con el que lo hablaban, la intención con lo que lo decían, era indecoroso. Ahora fíjense en 1 Timoteo capítulo 2, verso 13, para tener el contexto del verso 11 en adelante. Está siguiendo el mismo argumento. 1 Timoteo capítulo 2. Se ve que tanto en Corinto como en Éfeso, donde estaba Timoteo, el problema era el mismo. Ahora no, pero en ese tiempo pasaba. 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 en adelante. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, la misma palabra. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hablando de la congregación. Y fíjense el porqué, el argumento por el que Pablo está diciendo esto. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Pablo no estaba argumentando que la mujer debía guardar silencio
y dejar de estar interrumpiendo porque la mujer fue la que primero pecó. No. El argumento de Pablo es el orden establecido por Dios antes de la caída. Lo que quiero decirles con esto es que la obediencia de una mujer a su marido es idea de Dios. Es algo que Dios diseñó, es algo que Dios planeó. Y no es que lo planeó porque la mujer desobedeció o porque cayó en pecado y después el hombre también. No, fue el diseño divino de Dios desde el principio. Adán fue formado primero y después Eva. La obediencia de la esposa no es una ocurrencia de un pastor machista. La obediencia de la esposa no es una ocurrencia de un libro que fue escrito por hombres que seguramente estaban en contra de las mujeres. No, la obediencia de la esposa a su esposo es una idea de Dios. Y si hay alguna mujer que lucha con esto, no está luchando contra mi opinión, no está luchando contra la opinión de otras personas, está luchando contra el deseo de Dios. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, la obediencia no solamente la demanda de la esposa, Dios demanda obediencia también del esposo. Fíjense, sigan leyendo conmigo en Colosenses capítulo 3, el verso 19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ese amad demanda una determinación. Maridos, amad a vuestras mujeres. No está diciendo amen a vuestras mujeres cuando y dando condicionales. Debe ser una determinación del corazón. Se ha hecho un estudio en psicólogos y diferentes eminencias de este campo de la psicología o la consejería, y han dividido lo que es el enamoramiento del amor. ¿Saben lo que es el enamoramiento? Todos estuvieron enamorados alguna vez. Ese sentir que la persona que amamos no tiene defectos. Esa persona no va al baño. Sentimos de que la persona jamás se equivoca y que si alguna vez se enoja debe ser por alguna santa razón. Ese sentimiento idílico de que la persona es perfecta, que es ideal, que fue diseñada por el Señor solamente para mí, es el enamoramiento. Esas mariposas en el estómago, ese brillo en los ojos. En algunos les dura unos meses, a algunos les dura unos años, pero después de un tiempo, los que hicieron ese estudio dicen que el promedio eran 2 años. Después de 2 años, ese enamoramiento, esa fantasía que uno vive, se desvanece. Y ahí recién comienza el amor. Porque amar, lo que dicen estos psicólogos, este estudio, amar demanda una determinación. Y cuando vos estás en ese enamoramiento, en esa fantasía, no estás decidiendo de manera consciente. Estás decidiendo por tus emociones. Estás decidiendo casi involuntariamente. ¿No les pasó de decir, no sé por qué, pero te amo? No hay una razón por ahí, pero te amo. Al principio sucede eso. Luego, como alguno compartió en algún momento, puede llegar a decir, bueno, a pesar de esto, te amo. Los que estuvieron en la reunión de oración saben. Los que no, se la perdieron. El hecho de decir, yo te amo, pero con los ojos abiertos, de saber cuáles son tus defectos y saber cuáles son tus virtudes, eso es amor verdadero, porque es un amor decidido. Y Dios, cuando le dice, amad a vuestras mujeres, Dios espera obediencia del hombre, que él determine que iba a amar a su mujer. El hombre tiene la capacidad innata, a causa del pecado, de poder amar a cualquier otra mujer en esto. Discute con su esposa y enseguida cualquier otra persona se vuelve atractiva. Y Dios demanda obediencia, sobre todo en esos momentos. Maridos, amad a vuestras mujeres. No solamente los primeros años de casados, sino cuando luego vienen los problemas.
Cuando la esposa pareciera que no quiere sujetarse, maridos, amad a vuestras mujeres. Es una decisión. Cuando la esposa pareciera que no quisiera acompañarlo en las decisiones que toma, maridos, amad a vuestras mujeres, porque es una decisión. Dios espera, Dios demanda obediencia. Pero pastor, ¿esto no es cruel? A mí me piden que ame cuando no siento esto. Está buscando ese amor del enamoramiento, no el amor real. Y no es injusto que me pida esto porque mi marido a veces no se comporta como si me amara. Parece cruel si lo ponemos de esta manera de pensar. Pero es la idea de Dios, no es mi idea. Y hay garantía de parte de Dios de que es lo mejor para nuestras vidas. Se dice que a un hombre se le quedó el auto. Podía haber sido yo. Pero fue hace bastante tiempo atrás. Y el auto, se apagaron las luces y de golpe se apagó el motor. ¿Qué está pasando? Se bajó, intentó arreglarlo y no podía. En ese tiempo, años atrás, no habían grúas, no habían teléfonos celulares para llamar. Entonces, solo quedaba esperar a ver qué pasaba. Y trataba de meterle mano. Él conocía su auto, era su auto de toda la vida. Era un fierro, nunca lo había dejado tirado. En eso frena un hombre y dice, ¿mi amigo lo puedo ayudar? No, está bien, siga, no hay problema. Pero por ahí yo le puedo ayudar. No, tranquilo, es mi auto. Si yo no lo puedo hacer arrancar, nadie lo puede hacer arrancar. Es mi auto de toda la vida. Bueno, pero déjeme intentar, dijo este hombre curioso, un poco insistente. El hombre había estado horas tratándolo de arreglar y no pudo. Pero este extraño que llegó, que ofreció su ayuda, estuvo 15 minutos. ¡Bum! ¡Bum! Volvió a arrancar. Dice, pero ¿cómo puede ser? Es mi auto, toda la vida estuve con él. Y que vos vengas y lo hagas arrancar, ¿cómo puede ser? Y el hombre le dice, mi amigo, mi nombre es Félix Wankel. Yo inventé el motor rotativo que usa su auto. ¿Cómo puede ser que Dios me venga a decir qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida? ¿Cómo puede ser que Dios me diga cómo yo tengo que manejar mi matrimonio? El marido puede decir, en mi casa mando yo, y ya está. La esposa puede decir, él dice que manda, pero yo hago lo que quiero. ¿Y cómo puede ser que venga Dios a decirme eso? Mi amigo, mi amiga, el matrimonio fue una idea de Dios. Él lo inventó. Los animales no se casan. En la naturaleza no vemos plantas que se casan con otras plantas. Es una idea de Dios, fue un diseño de Dios. Dios lo diseñó. Él tenía ese plan en mente de representar la imagen de Cristo amando a su iglesia y de su iglesia sujetándose a Jesucristo. Él tenía en mente de que esta relación era una relación cubierta, protegida por el amor. Fue una idea de Dios y Él demanda obediencia. Lo segundo que Él demanda es fidelidad. Fíjense otra vez en Colosenses, capítulo 3. Casadas, estad sujetas a cualquier marido, como conviene en el Señor. ¿Dice eso? No. Dice, casadas, estad sujetas a todos los hombres que existen en la humanidad, como conviene en el Señor. No. ¿Qué dice? Estad sujetas a vuestros maridos. El hecho de estar sujeta decididamente bajo el liderazgo de tu esposo demanda fidelidad. Demanda fidelidad. Es exclusivamente al marido. Estad sujetas a vuestros maridos. Eso demanda fidelidad, no solamente en lo que se refiere a lo sexual, de no engañar a tu esposo con infidelidad. También demanda una fidelidad en las emociones, de no desear a nadie más que no sea tu esposo. Demanda fidelidad en nuestras confidencias, de no andar contando secretos a otras personas, compartiendo secretos porque es mi mejor amigo. No. Tu mejor amigo, como dijo alguien en la reunión de matrimonio,
es tu esposo. Un esposo le dijo, gracias por ser mi mejor amiga. Esa fidelidad no es solamente algo referente a lo sexual. Ah, me fue infiel, ¿qué piensan todos? Le engañó sexualmente. Pero una esposa puede engañar emocionalmente. Una esposa puede engañar sentimentalmente. Una esposa puede engañar mentalmente. Dios demanda de la esposa fidelidad a vuestros maridos. En el pasaje paralelo de Efesios capítulo 5 dice a vuestros propios maridos. Lo aclara bien, pero bien claro. Y demanda fidelidad también del hombre. Cuando les dice, maridos, amad a vuestras mujeres. El mismo principio. Tu deseo, tanto físico, esposos, como emocional, tu deseo de compañía, tu deseo de confidencia, está para tu esposa. Ella debe ser la primera a la que vayas a contarle tus emociones. Ella debe ser la primera cuando no sabes a quién hablar y ya necesitas hacerlo, de contarle tus frustraciones. Se dice que el liderazgo es la capacidad de esconder nuestros temores. Y a veces como esposos no queremos que nuestra esposa sepa de los temores que tenemos. Tal vez a cambiar de trabajo, tal vez a tomar una decisión. Pero a veces es necesario compartirle nuestros temores. Eso no te hace menos líder de tu esposa, sino que te hace más humano ante sus ojos. De serle fiel, de que ella sea nuestro primer punto de referencia, tanto mentalmente como emocionalmente y obviamente sexualmente. Dice, amad a vuestras mujeres. Hacia ellas es todo nuestro deseo de amor, hacia ellas es toda nuestra fidelidad, hacia ellas es nuestro compromiso. Les hago una pregunta y pueden contestar. ¿Qué pasaría si un matrimonio recién se casa y la esposa no cocina como la mamá del esposo cocinaba? Y la esposa no plancha la ropa como la mamá del esposo la planchaba. Y la esposa no lo levanta con un mate como la mamá del esposo lo hacía. Y este esposo, en lugar de buscar a su esposa como preferencia, en lugar de serle fiel a su esposa y decirle, mi amor, tengo algo contra ti. Mi amor, esto me está molestando. Mi amor, esto me está frustrando. Mi amor, hay algo que queremos resolver. Si en lugar de hacer eso y serle fiel a su esposa, le es infiel con su madre, y va y le dice, mamá, no sabe lo que me hace mi esposa. Es un acto de infidelidad. Ella no me cocina como vos cocinabas el guiso. Ella no me plancha, me quemó una camisa. Mamá, yo me levanto y sabés que me voy solo tomando mate al trabajo. ¿Saben qué es eso? Es un acto de infidelidad. El mundo nos ha corrompido la manera de pensar y pensamos que infidelidad es solamente cuando tiene relaciones con otra persona que no es su esposo. Pero se puede ser infiel al no preferir a esa persona como la más importante, al no preferir a esa persona como la número uno de nuestras vidas. ¿Qué dice el consejo de Dios? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No puede estar unido a su mujer si no abandona a su padre y a su madre. Y cuando hay algo que arreglar, cuando hay algo que resolver, va primero a su esposa. Eso es un acto de fidelidad. Dios demanda fidelidad, tanto del esposo como de su esposa. Lo tercero que Dios demanda, según lo que vemos en el texto, es sacrificio, tanto del esposo como de la esposa. Casadas, estad sujetas. Esa palabra de estar sujetas tiene una demanda que debe ser una sujeción voluntaria. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Debe ser algo voluntario.
Cuando una esposa obedece a su esposa porque el esposo gritó más fuerte y no le queda otra, no es estar sujeta, es estar conforme. Esposas, el estar sujetas, el ponerme voluntariamente bajo la guía, el cuidado, la protección, el consejo de mi esposo, es un acto voluntario. Nadie va a obligarte a hacerlo. Nadie puede obligarte a hacerlo, porque dejaría de ser sujeción bíblica y sería cualquier otra cosa. Sería conformismo. Sería, bueno, es la que me tocó. Debe ser voluntario y eso demanda un sacrificio. ¿Se acuerdan cuál fue la condena de la esposa en Génesis? ¿La recuerdan? Vayan ahí por favor, Génesis. Vamos al principio. Cuando a Jesucristo le preguntaron algo acerca del matrimonio, Él enseguida respondió con el principio. Vamos a Génesis. Capítulo 3. Génesis capítulo 3. ¿Conocen la historia? ¿Sí? La serpiente engañó a Adán y Eva. Ellos desobedecieron. Luego el Señor los buscó, estaban escondidos porque estaban avergonzados por su desobediencia, que es el pecado. Y comenzó, Génesis 3.15 se conoce como el protoevangelio, la primera referencia acerca de Cristo. Dice, y pondré, hablándole a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, Génesis 3.15, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, un golpe mortal, y tú le herirás en el calcañar, una herida dolorosa, pero no mortal. Verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. ¿Eso sucedió? Mujeres, díganme, yo nunca tuve un hijo. ¿Es doloroso? Es parte de la condena de Dios. Viene así. Desde que nacimos es lo que nos llevamos. Dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando leemos esto, yo siendo joven, pensaba de que, bueno, el deseo de amor y de romance iba a ser para su marido. Y no entendía lo segundo. Él se enseñoreará de ti. En la literatura hebrea, a veces la segunda declaración aclara la primera declaración. Y este es ese caso. Tu deseo, ¿qué deseo? La segunda declaración nos dice, y Él se enseñoreará de ti, y Él te gobernará. Entonces la primera declaración habla acerca de la segunda, diciendo de que el deseo iba a ser el deseo de señorearle. Para ponerlo en criollo, tu deseo será gobernarlo a Él, pero Él te gobernará a ti. Es parte innata de la mujer el querer gobernar, manipular, decirle a Él lo que tiene que hacer. ¿Qué hace una mujer cuando está enojada con un hombre? Es como esto. Dicen algunos que la mujer en vez de ponerse histérica se pone histórica. Y habla. El hombre, por el contrario, cuando se enoja, se calla. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Pero estás enojado? No. Pero mi amor, contame, hablame. Él no quiere hablar. No quiere decir algo que después se tenga que arrepentir. Pero ella, en cambio, lo quiere cambiar a palabras. Es parte de la condena por haber desobedecido. Es parte del pecado que está en nosotros, de querer la mujer gobernar y enseñorear y mostrarle lo que tiene que hacer. Así que, mujeres, cuando luchen
acerca de someterse a su esposo y de obedecer a su esposo y de, ok, no creo que, pero vamos por ahí, porque él decidió que ese es el rumbo que vamos a ir. Y no estamos hablando de ir a la guerra, estamos hablando de a qué iglesia vamos a ir, estamos hablando de a qué colegio vamos a mandar los niños, estamos hablando de cuánto de disciplina física necesitan nuestros hijos y cuánto de hablar. Esas cosas las deciden juntos y el marido termina diciendo, bueno, vamos por acá. Y la esposa dice, bueno, yo te dije que por ahí no estoy de acuerdo, pero vamos por acá. De eso estamos hablando, de las decisiones que realmente valen la pena. No acerca del color de una cortina o de una cocina, o si iban a comprar este u otro auto. Eso puede pasar, hasta por el color se puede elegir. Pero las decisiones importantes, las que refieren a nuestra vida espiritual, las que refieren a la vida espiritual de nuestros hijos, esas sí son importantes. Y el esposo debe ser guiado por el Señor, y la esposa también guiada por el Señor, debe someterse a su marido. Y debe hacerlo a veces de manera sacrificada. Y cuando luches con esto, no estás luchando con tu marido, estás luchando con tu pecado. El deseo de la esposa iba a ser de gobernarlo, pero él iba a gobernarla, él iba a guiarla. Eso demanda un sacrificio. Para el hombre, cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, eso demanda un sacrificio. La esposa dirá, bueno, ¿qué? ¿Es un sacrificio que me ame? No, él te ama. Por ahí le cuesta expresarlo. Ayer, cuando eran las palabras de afirmación que teníamos que decir unos a otros, la consigna era que debíamos decirlo mirándonos a los ojos. Y algunos era como, bueno, ella siempre es buena. Y no es que no lo sentía, no es que no le brotaba el amor, es que le cuesta demostrarlo. Nos cuesta demostrar amor. Algunos por la formación, otros por la costumbre, pero al hombre le cuesta demostrar el amor. Pero lo hace y entrenándose cada vez puede ser mejor en hacerlo. El sacrificio viene en la segunda declaración. Maridos, amad a vuestras mujeres, verso 19, y no seáis ásperos con ellas. Esa palabra se puede traducir como agrios con ellas. Y para el hombre es un sacrificio. ¿Qué hacemos? Se los dije hace un rato. ¿Qué hacemos los hombres cuando una situación no nos gusta, estamos incómodos? ¿Qué hacemos? Nos sentamos a tomar un café y decir, amigo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? ¿O guardamos silencio? Hombres, ¿qué hacen ustedes? A ver, por ahí estamos hablándole solamente a santos inmaculados que ya han sido transformados por el Señor Jesucristo. Y está bien, pero el resto de los mortales, cuando nos enojamos, ¿ustedes se enojaron alguna vez? ¿Sí? Yo estoy seguro que sí. Si manejás, muy probablemente esta semana te hayas enojado. Y el hombre que no quiere ofender, que no quiere molestar, que no quiere insultar, ¿qué hace cuando está enojado? Silencio. Él no quiere hablar. Él no quiere decir algo que, hablando a su esposa, él sabe que después le va a volver en contra. Él es sabio. Él no quiere hablar y él se encierra en sus pensamientos y no quiere saber más nada. ¿Y qué te pasa? Él no quiere hablar. Por ahí con la cabeza nos dice que no y no quiere irse porque la esposa va a sentir que lo abandona, entonces se queda en la casa y está incómodo y no quiere hablar. Por ahí sería más sabio, diría la esposa, que diga, mi amor, ahora no tengo ánimo de hablar, pero más adelante vamos a conversar. Y la esposa se quedaría tranquila. Pero él no quiere hablar. Pareciera que no puede hablar. ¿Y saben cómo lo recibe la esposa esto? Aspereza. Aspereza. Agrio. Es la traducción de esa palabra. No seáis ásperos, no seáis agrios con ellas. ¿Alguna vez
fueron a la heladera de noche y agarraron ese sachet de leche. Ya no había agua fresca, y la leche estaba fresca de ahí. Dijeron más y tomaron, y había parte sólida. ¡Oh! Uno empieza en la mitad de la noche. ¿Quién dejó esto acá? Ahí le salen las palabras. Ese sentimiento de que eso agrio está en... ese sentimiento horrible es lo que siente la esposa cuando el esposo no quiere hablarle. No quiero hablarte. Y tiene una cara enojada. Y por ahí su voz se vuelve más gruesa. Y lo único que él quiere es que ella se aleje. Y lo único que ella quiere es que él se acerque. Háblame, le está diciendo ella. Y él está, no quiero hablar. La esposa lo recibe como algo agrio. Y es un sacrificio para el hombre. Tener que abrir sus sentimientos. Dejar su corazón expuesto. Y decirle, esto que hiciste me dolió. Esto que hiciste me ofendió. Tal vez no era algo grave, pero el corazón había sido herido. Las compuertas de seguridad se habían cerrado para el hombre y él ya no quería hablar. Es un sacrificio para él abrirse a su esposa y revelarle sus sentimientos. Él debe amarla y él quiere amarla. Y es un sacrificio abrir su corazón y no ser áspero en esos momentos difíciles. Él demanda un sacrificio. Entonces vimos que demanda obediencia. En el matrimonio Dios demanda de los dos fidelidad. Y en el matrimonio Dios demanda sacrificio. Pero todo esto debe ser voluntario. Se cuenta de que estaban haciendo planes en una iglesia para ampliar el templo. Gracias a Dios, cada vez eran más, no entraban en el lugar donde estaban, entonces querían ampliar. Y el pastor, viendo que había alguien que era una persona de mucho dinero, dijo a la congregación, ¿quién podría ser? Y mientras lo decía, miraba a esa persona solamente. ¿Quién podría donar para la expansión de la iglesia? Y miraba fija a esa persona. Entonces esa persona se paró, dijo, pastor, yo estoy dispuesto a dar 1,000 pesos. Y se sentó. Una parte del revoque pequeña cayó sobre su hombro y otra parte un poquito más grande. Dijo, capaz que el Señor me está hablando. Pastor, yo quiero dar 5,000 pesos para que el templo se amplíe y se repare partes que están mal. Amén, dijeron todos. Se volvió a sentar. Una parte del revoque más grande, de este tamaño, cayó sobre su hombro otra vez. Ya lo había ensuciado. ¿Qué está pasando? Pastor, yo quiero dar 15,000 pesos para la obra del Señor, para que se amplíe y se modifique y se repare. Se volvió a sentar y una parte gigante de revoque le cayó encima. Se paró, pastor, yo quiero dar 50,000 pesos. Y en eso se escucha un diácono del fondo que se levanta y dice, Señor, golpéalo otra vez. A veces somos fieles, obedientes y sacrificados en el matrimonio, porque va cayendo revoque de nuestras malas decisiones. Mi esposa está enojada, no entiendo por qué, pero bueno, voy a empezar a ayudarle, a servirle y a hacer buena letra. Y somos fieles, obedientes y sacrificados, pero solo porque cayó un pedazo de revoque. No sé qué le pasa a mi marido, porque últimamente anda extraño, se perfuma, se baña 2 veces por día. Esto es una locura, algo raro está pasando. Y la mujer se empieza a arreglar y se empieza a perfumar y lo espera de buen ánimo y van a salir a pasear y la vida es un jardín de rosas. Pero no porque fue algo voluntario, sino porque un pedazo de revoque le cayó encima.
Dios espera de nosotros obediencia. Dios espera de nosotros fidelidad. Dios espera de nosotros sacrificio. Él fue el ejemplo de esto, pero Él espera que sea de manera voluntaria. No porque las consecuencias vienen, y cuando las consecuencias dejan de venir, nos relajamos. Él espera esto de nosotros constantemente. Casadas, estad sujetas alegremente, fielmente, sacrificadamente a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres de manera fiel, de manera determinada, decidida, de manera sacrificial, y no seáis ásperos con ellas. Es la demanda de Dios, es lo que Dios espera, y nosotros queremos obedecerlo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo juntos en esta mañana. Te agradecemos, Señor, por el tiempo en tu palabra. Padre, cuántas demandas que hay hacia nosotros en estos 2 versículos. Padre, son pocas palabras, pero demandan de nosotros una infinita cantidad de acciones de obediencia hacia ti, de poder amar de manera voluntaria, de manera determinada a nuestra esposa. Demanda obediencia de la esposa al estar sujeta a su marido, entendiendo que fue el diseño de Dios y no el capricho de un machista. Padre, demanda fidelidad. Fidelidad a nuestro esposo de parte de sus esposas, tanto en lo físico como en lo emocional. Padre, demanda fidelidad de su esposo hacia su esposa, prefiriéndola por sobre todas las personas, por sobre todas las mujeres, por sobre todas las relaciones, como la más importante. Padre, demanda sacrificio. No un sacrificio impuesto por el esposo, sino un sacrificio voluntario. Demanda sacrificio, y el Señor Jesucristo nos demostró a los esposos cómo ese sacrificio debía ser, poniendo a un costado, poniendo de lado nuestra conveniencia o nuestra comodidad y buscando el bien de nuestro cónyuge. Padre, que no lo hagamos porque un pedazo de revoque, por un pedazo de malas decisiones, por caras largas o situaciones incómodas que caen sobre nosotros, sino que lo hagamos en obediencia a ti, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que al ver otros nuestro matrimonio, que al ver nuestros hijos nuestros matrimonios, que al ver nuestros nietos nuestro matrimonio, puedan decir verdaderamente, esa mujer se somete alegremente a su esposo. Verdaderamente ese esposo ama y se sacrifica por su esposa, así como Cristo ama a la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.